Una de las emociones más antiguas es el miedo, la cual si no se controla llega al terror. Este último se presenta de diferentes formas. Terror a las alturas, terror a los payasos, terror a las arañas, tipos de fobias, etc. Pero también está el horror, el cual es un sentimiento que no necesariamente proviene del miedo, aunque muchos toman horror y miedo como sinónimos. Hoy hablaré de un tipo de horror muy famoso, el horror cósmico, el cual muy posiblemente no comenzó con el famoso H.P. Lovecraft, ya que quizás este le puso título a algo que la humanidad ya había experimentado hace muchos años atrás. Dentro del Nasuverso tenemos presente este horror cósmico, pero este no comenzó en Fate Grand Order como muchos piensan. Muy probablemente este horror viene de los inicios de Time Moon. Así que sean bienvenidos al especial de Halloween, donde hablaré de estos horrores cósmicos y de los famosos Outer Gods. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. I am the bone of my soul. So am I prey. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Con esta frase, Lovecraft describe a la perfección lo que es el horror cósmico, el miedo al cosmos, el miedo al infinito, el miedo a la magnitud de lo que desconocemos. Es por eso que muchos de los dioses de Lovecraft ni siquiera tienen cara. Además, recordar que el horror cósmico abarca mucho más allá que solo seres extraterrestres gigantes, sino que también demonios, monstruos y conceptos. El Nasuverso maneja este tipo de horror desde hace muchos años. Muy probablemente todo esto comenzó con el concepto de los types. Como sabemos, estos últimos salieron en Notes, una de las primeras cosas de Nasu, donde nos contaban la lucha de los humanos contra los types, seres de otros mundos asquerosamente grandes, ya sea en tamaño o en poder. Los types son prácticamente invencibles dentro del Nasuverso. Lo peor es que hace muy poco nos enfrentamos recién a uno, y uno el cual estaba nerfeado. Lo que da miedo es saber qué tan poderosos serían los demás, porque como sabemos, el type que vimos es el de la nube de Oort. Ni siquiera es un type que esté dentro de los cuerpos celestes del sistema solar. Otro concepto dentro del Nasuverso que yo creo que se afirma un poco sobre las bases del horror cósmico son los True Daemons, seres totalmente fuera de nuestra comprensión. Si bien no han sido explorados del todo en el Nasuverso, gracias al remake de Tsukihime tenemos una idea, ya que Roa nos comenta sobre la Kiara de ese universo, la cual ascendió a una dimensión superior a la de nosotros. Subió hacia el trono de los cielos de los demonios. La cosa es que su conciencia ya se había vuelto casi omnipotente, pero aún su cuerpo estaba ligado a la materia de este universo. La cosa es que cuando ascendió a ese trono vio que ella era una pequeña mota de polvo. Lo que estaba ahí era algo incomprensible y más grande que todos nosotros. Pasé toda mi vida tratando de ganar perspectiva, pero lo que esos ojos vieron no solo fue la verdad del mundo, sino que una versión mucho más pequeña de mí mismo. Esto es parecido a algunos relatos de horror cósmico donde existencias aún más grandes opacan la de nosotros. Ahora, volviendo a Fate, tenemos a los famosos Outer Gods. Estos ya serían como tal los horrores descritos por H.P. Lovecraft y su círculo cercano, aquellos dioses exteriores todopoderosos que se escapan de nuestra comprensión. Por palabras de Giles, estos dioses, si bien tienen carne, son seres inalcanzables para nosotros. Estos viven, por así decirlo, fuera de nuestro universo, ya que no pueden pasar tan fácil. Es por eso que usan a otros para poder interactuar. Pero seamos sinceros, gente, esto lo hacen solo para nerfearlos. Antes, la clase Foreigner era la que le pertenecía en su mayoría a estos servants con estos dioses dentro. Ya luego podemos saber que la clase Foreigner no necesariamente está ligada a estos dioses, sino que tienen que ver con un tema del espacio exterior. Un gran ejemplo es Voyager, Koyanskaya de la Oscuridad o Kukulkan, que en sí no tienen un dios exterior dentro, pertenecen a la clase Foreigner ya que tienen algo que ver con elementos del espacio. Hasta ahora en Fate sabemos que hay 7 de estas entidades de horror cósmico. Y aquí hago un paréntesis. Podrían ser 8, pero al final son 7. ¿Por qué digo esto? En Fate está Dagon, pero la cosa es que no es el Dagon de H.P. Lovecraft, sino que es el Dagon de la mitología sumeria, el cual sirvió de inspiración para Lovecraft para crear a su Dagon. Cierro paréntesis. Hasta el sol de hoy en Fate no han presentado a varios de estos dioses a través de los Servants. La primera en mostrarnos a uno fue Abigail Williams, la cual dentro tiene a Yog-Sothoth, también conocido como el todo en uno y el uno en todo.
Esta apareció por primera vez en la novela El caso de Charles Dexter Ward, y se describe como un ser que podría llegar a rivalizar con Azathoth. Además, se le dice que es la llave ya que es el encargado de traer aquellos primordiales de vuelta. Hokusai Katsuchika y su hija nos presentaron al más famoso de estos dioses, Cthulhu, introducido en el cuento La llamada de Cthulhu. Acá se nos habla de un ser malévolo el cual está invernando en una ciudad subacuática en el Pacífico Sur. Es uno de los dioses más poderosos de toda la mitología de Lovecraft, el cual con solamente su presencia puede provocar horror y caos. Nyarlathotep, el caos reptante, uno de los más famosos, se hizo presente a través de Vivi Sumer. Esta apareció en el poema con su mismo nombre. Se describe que Nyarlathotep no tiene una forma como tal, ya que toma avatares para poder conseguir súbditos. Además se dice que su forma original es imposible de describir. Este es la mano derecha de Azathoth. Una curiosidad es que uno de los tantos avatares de Nyarlathotep en sus relatos fue Nikola Tesla. Young nos dio a conocer a Kutuga, la llama viva. Su principal aparición fue en El habitante de la oscuridad. La función principal de este dios es reducir todo a cenizas. Esto se ve reflejado en sus súbditos, que son llamados literalmente los vampiros de fuego. Además, esta entidad está enemistada con Nyarlathotep, el durmiente de Ravermos, o también conocido como Bulkhum. Creo que lo dije bien. Es parte de Van Gogh. Digo es parte ya que Van Gogh está constituida también por una ninfa de la mitología griega. Este ser es descrito en el relato con su mismo nombre, como uno que fue exiliado de su mundo natal, donde luego llegó a Marte, donde hizo su grupo de creyentes para luego entrar en una especie de invernación junto con ellos. Hastur, el Rey Amarillo, es quien fue presentado junto a Euclides. Lo curioso es que no fueron presentados en gran orden, sino que en Fate Requiem. Hastur fue introducido en el cuento Hata o Ata el Pastor. A diferencia de otras entidades de la mitología lovecraftiana, Hastur es el que más ha cambiado de autor en autor, ya que cada uno va cambiando cosas, así cambiando mucho de versión en versión. Por ejemplo, en algunos relatos no es tan malévolo con los humanos. Jacques de Molay vino junto a Chub-Nigurat, o también conocido como la cabra negra del bosque con 1000 jóvenes. Esta entidad es mencionada por primera vez en la historia llamada The Dunwich Horror. Esta entidad se le describía como si fuera Astarte o incluso como una diosa madre como Tiamat en sus relatos. Cada una de estas entidades en el universo de Lovecraft pueden inducir a la locura solo con verlas o incluso solo con escucharlas. Pero antes de finalizar quiero hablar de un personaje sumamente interesante y sumamente misterioso. El caballero que viaja a través del tiempo y el espacio. Este señor tiene un papel en Salem ya que Raum, uno de los Demon's Pillar, tomó su cuerpo. Pero lo curioso aquí es que obviamente este hombre es la representación de H.P. Lovecraft en Fate, aunque no se diga nada. La cosa es que este caballero también es presentado como Randolph Carter. Y este último aparece en una historia corta de Lovecraft llamada La Declaración de Randolph Carter. Y muy seguramente Randolph es un alter ego de H.P. Lovecraft. Es una autoinserción del autor en esta historia. En fin, el horror cósmico es fascinante pero a la vez difícil de entender. Pero como dijo Lovecraft, los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo pero lo ignoran casi todo. Los sabios interpretan los sueños. Y los dioses se ríen.